¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella. Escritores y artistas mundiales con su sede en Dublín, ciudad de literatura declarada por la UNESCO. Welcome to everybody to a new presentation of Casa Ella, which is formed by writers and artists from all over the world. And today I'm going to introduce you two ambassadors, two cultural ambassadors from Casa Ella. Hoy voy a presentarles a dos embajadores de Casa Ella. En nuestro programa, yo soy escritor. In our program, the theme today is I am writer. Soy escritor. La verdad que les doy la bienvenida a ambos a esta expo, Libros y Arte. I welcome to everybody and also both of you to this expo, Books and Art, which is organized by ella, en Casa Ella, la cual está organizada por Casa Ella. Muy bien, voy a presentarles entonces primeramente a Sergio Javier Roda. Sergio Javier Roda escribe cuentos y novelas de género fantástico bajo su nombre artístico. Martín Nigromante también aborda la mayoría de los géneros narrativos y la poesía. En el 2006 publicó su primer libro, El extraño viejo de la noche. En 2008 fue el año de cuentos de amor, supervivencia y manipulación. En 2009, Fábulas de una realidad inestable. En 2010, El órgano escondido sobre la creatividad y la inspiración. Recibe premios nacionales e internacionales. Es parte de diferentes organizaciones nacionales e internacionales y, por supuesto, es nuestro embajador. Pero lo tenemos aquí, así que hoy no voy a leerles toda la biografía, sino que vamos a cederle la palabra a nuestro querido embajador, Sergio Javier Roda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Y bueno, la verdad, un placer estar acá en esta expo y gracias, Ada. Contanos un poquito, ¿cómo comenzó tu vida de escritor? Mira, fue una cosa que yo siempre se vincula con la lectura. Yo siempre fui muy lector y se me ocurrió una vez, siendo niño, todavía tenía 9 años, 10 años, y regresando de la biblioteca, que era mi segunda casa, porque me pasaba, esperaba, aparte, estaba el turno de la mañana, el turno de la tarde, a las 2 de la tarde cambiaban el personal, y yo iba a las 2 de la tarde porque me sentía más en familia con el personal de la tarde. Y entonces iba a las 2 de la tarde y me quedaba hasta las 7 a veces un poco más, hasta que cerraban casi, porque tenían que cerrar y me tenían que echar de la biblioteca. Leía muchos libros que a veces no se podían extraer, eran de consulta ahí, enciclopedias, de cuentos fantásticos. Y en una ocasión, uno de los libros que cuando me traía libros a mi casa, de préstamo, en el camino se me ocurre decir, bueno, voy a intentar yo algo. Obviamente uno comienza siempre copiando estilos, ¿no? Siempre es así, son nuestros primeros pasos copiando estilos, pero eso es lo que nos comienza a formar. Pero uno comienza a imitar a los escritores que a uno les gusta. ¿Y cuál te gustaba en aquella época? ¿Te acordás más o menos? Bueno, en esa época leía mucho a Salgari, Emilio Salgari, Kipling, bueno, después Henry James, Julio Verne, Jack London, todas esas libros de aventuras, y todos los primeros escritos cuando comencé a escribir a los 10, 11 años, tenían esa impronta, ¿no? Esa impronta más de aventura. Y después, bueno, cuando fui ampliando el bagaje de lecturas, ya fue más filosófico, pero ya mucho más de adulto, ¿no? Ya cuando ya fui leyendo más filosofía, los escritos fueron tornándose más, y los talleres a los cuales participé, que algunos me han servido, me sirvió más no tanto los talleres en los cuales participaba, sino la gente con la que yo conviví en esos talleres, porque uno aprende del otro también. Y eso me ¿Comenzaste sirvió los muchísimo. talleres? ¿Cómo?
¿A qué edad comenzaste a hacer los talleres de literatura? Comencé más tardío, los talleres yo no sabía, incluso ni siquiera sabía que existía lo que se llama acá la Casa del Escritor, en nuestra ciudad de Cipolletti, pero comencé a los 18 años. Y fue, bueno, Jovencito también. Sí. sí, 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 jovencito tardío digo porque yo empecé a los 10 años a escribir, pero después a los 18 cuando bueno, ya egresé de la secundaria, de la escuela secundaria, de la escuela media, como le llaman en algunos lados, yo, mi idea era la bioquímica, era lo que me gustaba mucho, pero por una cuestión que me interesaba más, obviamente después era la especialización que hubiera seguido si yo estudiaba bioquímica, ¿no? Me interesaba mucho la genética, todo lo que eran los temas genéticos, sobre la genética. Y después, bueno, yo desistí por otras razones, se vincularon también justo el fallecimiento de mi padre en esa época. Igual fui, mi mamá me mandó igual a estudiar bioquímica, fui a Bahía Blanca, y la ciudad de Bahía Blanca que está bastante alejado, ¿no?, de donde yo vivo, pero en realidad fue un lugar, una ciudad que quizás también por la falta de costumbre de apartarme y esa separación abrupta del entorno que uno tiene, no me gustó o me empezó como a deprimir, una depresión fea que no me gustó. Entonces, bueno, llamé a casa y bueno, me mandaron, me enviaron el pasaje para volverme. Pero Tal vez ahí después sentías que esa profesión, que esa carrera no era la tuya. no era la mía, yo lo vi, yo probé, obviamente fui a la facultad los primeros meses, fui 2 meses, creo, no terminé el primer cuatrimestre. Y no, desistí, el lugar también, la gente, el lugar donde yo también me hospedaba, era también gente, mucho bullying, mucho abuso, y un recibimiento muy feo por parte del resto de los hospedantes que estaban en esa, en, En ese eh, lugar, claro. en ese lugar. Y eran también compañeros estudiantes, pero bueno, fue un recibimiento un poco abusivo, más que nada. Pero también cuando volví aquí, es algo que no me arrepiento, después comencé a trabajar de vendedor ambulante, me vinculé con la venta de libros, de enciclopedias, como era acostumbrada hace no tantos años atrás, porque yo dejé de trabajar en la venta de libros en el 2012, que 2000, no, miento, un poco más, 2013, pero ya en esa época, 2012-2013, es una declinación por esas ventas, ¿no? Por una cuestión ya de la llegada de lo digital, de los libros en Claro. digital y todo. Sí, sí, que Eh, fue justo la época. pero la verdad fue una experiencia fantástica y después me vinculé también tardío, en el 2012 empecé ya mis estudios. Ya estuve Nunca es todo ese tarde cuando la tiempo. dicha es buena, dice mi mamá, eh, es cierto. es cierto, sí, sí, yo en todos esos años, desde que era joven, dejé de estudiar bioquímica, no volví a ingresar a la universidad, y en el 2012 ingresé a letras, y después, bueno, por unas cuestiones también de económicas y de crisis económicas de acá del país, tuve que desistir por los viáticos, el transporte rural o tours, como le llaman también en algunos países. Y bueno, también ahí me volqué más a las artes visuales, más que nada para no estar de brazos cruzados y aprovechando que tenía el lugar de estudio muy cerca de mi casa. Eso te benefició muchísimo. Sí, sí, sí. La audiencia no sabe que también eres artista plástico. ¿Cuándo comenzaste a pintar de manera profesional, a interesarte más por el arte, a crear? ¿Cómo, a día de hoy, cómo fueron tus comienzos en el arte?
El arte siempre me atravesó desde chico en mi casa. Mi mamá era profesora de dibujo y pintura, pero no profesaba. Ella se dedicaba más al piano, a las clases de música y de piano. Solfetería, todo un instituto, un conservatorio de la vieja guardia, como bien dice la palabra, conservatorio. Era muy conservador esa enseñanza que mi mamá tenía. Y sí, la música me gustaba mucho, tengo oído musical, pero no me gustó para seguir estudiando eso. Quizá hoy uno se arrepiente de no hacer algunas cosas más teniéndolas en casa. Nunca es Pero tarde, nunca es sí, tarde, sí, o sea que todavía está abierta la me, puerta me, para que estudies, claro que sí. Me cuestan mucho las ciencias exactas y bueno, ya sabemos que la música es muy matemática y muy milimétrica, ¿no? Pero la verdad, mi hermana también se dedicó a la música, ella después se dedicó a enseñar, a la enseñanza, pero también bueno, ella le diagnosticaron, digo yo, diagnosticaron entre comillas, ¿no? Ella tiene oídos absolutos. Entonces ella te escucha una canción y ya te escribe te puede escribir las notas en la hoja a medida que El la va escuchando. pentagrama, espectacular. Muy bien, muy bien. Y bueno, es un potencial de ella que ella siempre lo tuvo, pero se dedicó más a la enseñanza, más a los chiquitos. Y también, bueno, tenía mi mamá algunas pinturas, no tanto en pinturas, en cuadros. Ella pintaba en manteles o servilletas y pintaba también composiciones o niños o paisajes o si no flores y esas estilografías tipo, no me sale ahora la palabra, como se veían en los tiempos de porteños en Buenos Aires, los fileteados. Mira Esos fileteados los hacía también mi qué mamá trabajo. pintándolos en tela. Y tenía materiales que después se perdieron, yo me arrepiento no haberlos quedado, pero en esa época no pensaba yo seguir la pintura. La pintura me empezó a gustar más cuando en uno de los talleres que armamos, después coordinamos nuestro propio taller, un grupo de jóvenes, y construimos un taller Países Imaginarios, se llamaba así, y ahí combinábamos lo que eran las letras, las artes, y nos inspirábamos unos de otros. Los pintores, los dibujantes se inspiraban en lo que escribíamos, los que escribíamos nos inspirábamos en los cuadros o dibujos que ellos mostraban. Fue una bella época también, Qué pero era cambio. más empático porque no era solamente ir, el coordinador tiraba la consigna y nada más, sino que nos preocupábamos por cada uno de nosotros. Si había un momento que alguien estaba en mal momento y no tenía ganas de escribir o no le salía, entonces preguntábamos, ¿por qué esto? Bueno, si se abría y contaba, entonces ahí era como una empatía de ese sentir. Y así, bueno, fui formándome hasta que me desvinculé después de todos los talleres, yo después, ahora más autodidacta y aprendiendo de lo que escucho. Y además has leído un montón. Y después sí, comenzaste a hacer un montón de talleres y comenzaste la carrera de artes visuales, comenzaste literatura también. Sí, sí, Y sí, así fue como hice, vinieron tus primeros libros. ¿Cómo fue esa experiencia de publicar por primera vez tu primer libro? fue también una experiencia entre nerviosa y agradable. El primer libro a veces todos los libros que uno publica, uno no se siente a veces si está en el momento justo de salir publicado, ¿no? Pero bueno, hay un momento que hay que hacerlo y se saca, se publica. Pero yo pensé en el primero si realmente estaba preparado o no para que saliera, bueno, fluyó y eso fue como un movimiento, un mecanismo que ayuda al siguiente. Y no, la verdad, tuve mucho apoyo, mucha ayuda, tanto de las personas que me editaron, que me ayudaron a publicar de forma gráfica, de forma artesanal, el primero. Y también después saqué un audiolibro que también me apoyó mucho los chicos de sonido que son muy conocidos acá y están también a veces en los eventos.
y ellos me ayudaron a publicar, lo que sería, no a publicar, sino a grabar, a hacer la grabación del segundo libro, de mi primer libro en versión CD. No funcionó mucho, o sea, yo veía que el audiolibro era algo que salía en otros países, que era Sí, muy acá buena muchísimo. opción. Acá se Sí, escuchan los sí, libros en el sí, auto. sí, 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 sí. totalmente. Aquí Acá sí. no. Pero en otros lados no. Acá no lo vemos de ese lado, por lo menos, o no se lo promociona como debería ser, quizá, porque también es una promoción muy diferente el audiolibro Sí, sí. a lo que es un CD de Aparte, música. digámosle, contémosles a la audiencia que además cada uno de los libros, ya sea el digital o ya sea el que es en papel, tienen también distintos códigos de barra. Son Sí, sí. diferentes, al En tener esa diferentes época formatos. yo lo hice en versión CD audio, pero bueno, ahora yo ya lo transformé, lo convertí en MP3 y bueno, tengo cada tanto, promociono o comparto un MP3 en audio para... Lo que pasa que tiene cierta música que hay bueno, a veces uno también, como fue la primera publicación, uno a veces no está muy interiorizado en el tema y bueno, esas músicas a veces hay que tener cuidado qué música utilizas si no, Siempre si bajo están con derechos de derechos o autor, no. contémosle un poquito a la audiencia, Exactamente, claro, claro, exactamente. que no deben estar. Es Y como a nosotros nos pasa que en Facebook, cuando subimos música, no tiene que tener derechos de autor, o en YouTube, las músicas con las que se hacen los videoclips tiene que estar bajo de derechos, no tiene que tener derechos de total. autor. Claro, y todo eso es un trabajo que uno va conociendo, bueno, y se va haciendo. Y ya cuando vendiste tus primeros libros, ¿cómo fue la experiencia del segundo? Bueno, el segundo no lo esperaba tampoco, yo publiqué el primero y después no pensaba, pero me empezaban a preguntar cuándo sale el segundo, mis vecinos, mis conocidos, los conocidos que te apoyan a veces, y personas también que no conocía me preguntaban o me decían, ahí va el escritor, y yo no sabía quiénes eran, pero capaz que eran conocidos de personas que a mí me conocían, pero esa calidez que uno recibió, más allá de si uno estaba preparado o no estaba preparado, la agradezco muchísimo, la agradezco un montón, y más que nada por insistencia de que me decían, no, tenés que seguir, Sergio, tenés que seguir. Entonces, bueno, hice el segundo, que el segundo ahí, bueno, después tuvo mejores críticas que el primero, y eso me gustó, críticas que me di cuenta, uno se da cuenta, las críticas cuando vienen de una forma más familiar a una crítica cuando realmente es una crítica sincera, más profesional. Y el segundo les gustó muchísimo a mucha gente que estaban en el ámbito ya más académico, más profesional, y les gustó muchísimo y me dice, hay un crecimiento tremendo, Sergio, entre el primero y el segundo, y eso me dio ya la pauta para continuar, ¿no? Para seguir. Aparte te gusta mucho investigar. En cada una de nuestras presentaciones siempre estás investigando, estás buscando el tema. Sí, Sos un gran lector y un escritor debe ser un gran lector, como decía siempre, Borges. Ah, incluso mis personajes a veces requieren investigación. Si tengo un personaje que es quizá un neurocirujano, yo no soy neurocirujano, no tengo el conocimiento, pero sí investigo tenés que para ver preguntarle acá a nuestro doctor, que es cirujano. total qué Claro, perfil. ahí tenés una gran fuente para investigar. Entonces, cuando Puse como, tomes algún ¿no? personaje, claro, cambiale un nombre, No, no pongas que el personaje es el doctor Alonso. no, No sé, ponele no, otro por nombre, el doctor supuesto, X. no Ay, tengo un personaje que sea neurocirujano, tengo un personaje que era más del ámbito de la psiquiatría, y ahí tuve que investigar mucho en ese campo cómo se comportaban, pero este doctor no se comportaba de forma tan ortodoxa, entonces tuve que investigar también el otro lado.
no solamente el comportamiento médico moral, sino también el comportamiento médico ortodoxo, entonces poco ortodoxo. Entonces ahí es cuando combino y formo el perfil psicológico del personaje, ¿no? Cuando hablo de perfil psicológico, yo le digo, le llamo así, pero sería lo que en las imágenes retóricas podemos hablar de una etopeya o una prosopopeya, que es lo que sería la descripción física o la descripción psicológica o la psiquis del personaje cuando vos vas interiorizando ya un carácter. Yo me acuerdo que todavía no la terminé a la novela, estoy escribiéndola hace algunos años y me paré en la morgue. El cuerpo llegó a la morgue y de ahí, como después vino la pandemia, no pude ir a averiguar y con todo lo que pasó ya no quise. Así que calculo que o vuelvo a investigar o le cambio esa parte porque me Bueno, quedó parada y me quedó me parada está cuando me pasando en la pandemia y venía muy bien. Venía yo muy, tengo muy bien. una novela que venía muy bien también, una de las únicas, tengo otras novelas, pero son más cortas, no serían novelas completas. Novelets. Las Claro, cortitas son novelets, claro. sí, serían O novelas. noveletas se dice en español. Y bueno, esta novela sí ya tiene más forma de novela, tiene varias líneas cronológicas, varios tiempos, pasado, presente, aspiraciones futuras, y hay muchos personajes. Y el personaje principal, o uno, porque son varios personajes principales, ¿qué hago? Me está costando, ¿qué hago con el final? Porque ya lo maté y lo resucité como 4 o 5 veces. Ya, porque Caramba. cuando uno se enamora del personaje es lo peor que podés hacer, no te podés enamorar del personaje Bueno, porque yo tengo dos novelas donde el personaje principal lo maté. Como decimos está nosotros. totalmente, Y es después que a me veces es reclamaron. así, ¿Cómo? Al final lo mataste. a veces es No, necesario, requiere, y a veces fluye como decían los grandes maestros como Cortázar o Quiroga, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges, que escribían sobre los textos, sobre las formas de escribir, que bueno, a veces a mí me gusta todo lo que es flashback. Empezar con el suceso y después ir hacia atrás cómo llegaron a ese bueno, desenlace. Me encantan los eso flashbacks. me encanta, Sí, me lo gusta uso mucho. muchísimo. En el primer libro tengo dos cuentos que uso, uno es Derecho a Morir, el otro es El Visitante, escritos en el 1995, pero publicados en el 2006. Muy bien. Y en esos dos cuentos hago esos flashbacks y esos juegos Y en el gusta que... mucho, sí, gusta mucho. Sergio, te voy a invitar a que nos compartas algunos poemas, porque ya estamos Dale, cerquita. Bueno, tenemos todavía unos 5 minutitos, pero estos 5 minutitos me gustaría que les compartieras a la dale. audiencia algunos de tus escritos. Dale, dale. Mientras estoy leyendo no puedo controlar el tiempo, así que moderame No, no, vos. yo te mando un mensajito. Muchas, Ahí está. muchas gracias. Dale, dale. Vamos a ver acá. ¿Sí? No lo encuentro. Acá. Bueno, este poema está ya publicado en un libro que saqué el año pasado, 2021. En el 2021 salió publicado, lo presenté en el 2022, eso quise decir. Y Bajo la sombra del sol atigrado fue el título que elegí para este libro y fue publicado en una editorial de Colombia, de Bogotá, Papel y Lápiz. Y bueno, este poema se llama Consolación. El abrazo del frío es lo más cálido que aspiro recibir. El susurro del silencio es la conversación más amena. Y lo que me cobija es un bosque de frondosas sombras desde donde me acechan las fieras. El frío no ayuda, el frío ayuda a no quemarme. El silencio me salva de los murmullos. Mientras tanto, las sombras opacan la enseguecedora luz, permitiendo que vea el camino. Y buscaré en el silencio cotidiano de mis horas un apaciguante y eterno futuro ecuatoriano, futuro acervo, futuro dulce, futuro, al fin y al cabo, cada día
más menguante. Ese es uno de los poemas. Si hay tiempo, leo otro Sí, más por cortito. favor. No, Sí, dos más. ¿vale? Senda olvidada. Soy penumbras y piedras. Verás que no recorro camino alguno. Cansado estoy de ser un viajero. Yo estático permanezco. Yo soy el camino. Un camino sinuoso con múltiples sentidos y encrucijadas. Soy un camino que cambia a cada minuto. Soy el camino que se mantiene protegido por el agobio suspirante de observarte pasar. Soy un camino olvidado debajo de tu transitar. Y vamos al último, vamos a otro. Vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, soy minúsculos fragmentos de espejo reflejándome distorsionado en cada uno. Soy un pedazo de diablo y otro de Dios, dependiendo de quien me vea. Soy una partícula de cielo y de infierno, compartiendo el mismo espacio. Soy fuego, cielo, tierra y agua, elementos coexistiendo, latiendo separados en mi interior. Soy la heterogeneidad, soy la cruz, tanto la derecha como la invertida. Soy nada y soy todo. Soy algo que el tiempo consume y soy el tiempo consumiéndose. Soy la vida y muero en ella. Soy la muerte y al serlo me mantengo vivo. Soy un prisma atravesado por la luz. Soy la luz, alterada por el prisma. Soy lo efímero y lo concreto, la locura y la razón. Soy un trozo de carbón, sucio, opaco, pero capaz de trazar las líneas de mi propio destino. Soy aquello que decidí ser hoy para combatir lo que fui ayer y defender mi mañana. Soy la memoria para recordar mis propios pesares. Soy la amnesia para no añorar triunfos ni glorias del pasado. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Y este aplauso enorme es para ti. Muchas gracias. Y ahora, desde Argentina, nos vamos a Venezuela, porque desde Venezuela ya les presento a nuestro embajador cultural. Así, por supuesto, nuestro querido doctor Alonso Coromoto Dávila Cira. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doc? Buenas tardes, ¿Qué acá tal? en Venezuela. Ada, te saludo y saludo a mis oyentes en Muchas esta feria gracias. virtual de libro desde Irlanda y United Kingdom, Muy UK. bien. Así es. Desde el Reino Unido también. Sí, anduvimos transmitiendo, ¿vio? Bueno, Entre Belfast y Londres también esta semana. Muy bien, ahora en Dublín. Muy bien. muy No, cuéntenos un poquito sobre sus bueno, comienzos. el tema es apasionante porque soy escritor, sentirse escritor. Bueno, yo digo que desde muy chico, muy pequeño, ya cuando yo estaba en la primaria, era el encargado de los crucigramas. Yo fabricaba los crucigramas, los temas los escribía en maquinita de escribir que tenía mi mamá. Este, presentaba actos culturales, la cartelera. Ya a los 10 años, 10, 11 años, me hice amigo del cronista de la ciudad, don Germán Garmendia, y yo salía de mi escuela primaria y caminaba como 10 o 12 cuadras de mi escuela a lo que llamamos aquí el edificio nacional donde tenía la oficina del cronista. Y él me regalaba, una vez al mes lo visitaba y él me regalaba folletos, libros, conversaba conmigo. Él fue mi doctor. Tanto así que ya teniendo como entre 11 años, 12 años,
Él me publicó en el Decano de la Prensa Regional, el diario El Impulso, mi primer trabajo firmado por mí, defendiendo la música criolla, la música decembrina, natal, nativa, de músicas extrañas que nos estaban ya llegando aquí a América del Sur. O sea, siempre he tenido un sentido crítico, y más que mi mamá, maestra de primaria, desde muy chiquito yo hojeaba los libros, los dibujos, yo aprendí a leer, a escribir, a leer para leer los cómics, las comiquitas de los periódicos, y, y En ella era esa muy buena época estaban lectora. también muy de Ya, moda las comiquitas. Yo me sí, acuerdo, ya sí. a mis 12 años logré en la biblioteca pública que me veían llegar a leer todos los días en la tarde, entonces me dieron mi carnet y podía llevar los libros del fin de semana a mi casa. Y así he estado inmerso en la lectura constantemente. Ha sido mi vida. Siempre quise ser médico, ser primero bachiller en ciencias. Ya en el liceo teníamos periódicos, en mimeógrafo, como se llama, y yo publicaba algunas cosas en el mimeógrafo. Cuando ingresé a la UCB, la Universidad Central de Venezuela, a estudiar medicina, en los años 60, escribí un artículo dedicado a la madre vietnamita que decía que ve a sus hijos partir a los arrozales y ve a sus hijos y familiares muertos por la metralla del avión Yankee, que eso me identificó con el régimen de esa época. Salí electo de delegado estudiantil y eso me costó un viaje al extranjero. Me subieron a un avión y váyase de aquí. Oh, Cuando regresé, allá en México, seguí mis estudios médicos, pero sí escribí algo, algunas poesías que se quedaron por allá, porque no tengo ninguna revista de esa. Llegué a Venezuela y poco a poco me fui imbricando en los grupos culturales. Y fíjate que en el año 2000, no, en 1990, gané un premio nacional de poesía Pío Tamayo, el nombre de un gran poeta sí, muy asesinado por la conocido. dictadura de la época en 1935. Y aquí está, fue en 1990, y en el 2003 fue que logré que me lo editaran. Se llama Un canto a Pío Tamayo, el Tocuyano. Que fue presentado también junto a Aquí Casa está Ella, no sé. la foto, la foto de, ajá, sí, señor. La carátula es de un pintor venezolano muy amigo mío llamado Adelio González Campo. Y hizo él lo diagramó. Y sobre este poemario, otro poeta ya, Geo Cruz, en su libro Pío Tamayo, un canto por la libertad, aquí lo vemos, Muy bien. este es el poeta Pío Tamayo, y ya Geo dice de mi libro, lo menciona en su libro de un canto a propósito de la muerte de Pío Tamayo. Cuando se cumplió el centenario de su nacimiento, Alonso Dávila Sierra escribió en el 98 un canto a Pío el Tocuyano. Se trata de un resumen vitae, un recorrido horizontal en cuyos versos iniciales dice: silvestres frutas, por pájaro arrojada, en fértil suelo, Tocuyana creciste. En oscurantista época descubriste las letras, maestras sin sindicato ni federación. Y así comencé el camino Contémosle un poquito a la en audiencia mi que Pío tierra de la Tamayo literatura. es de Barquisimeto, Venezuela, De un muy pueblo reconocido. cercano, de una ciudad cercana, el Tocuyo, Claro. que es la primera ciudad, la segunda ciudad en tierra firme en América del Sur. Y le dicen ciudad madre
porque de acá del Tocuyo salieron las expediciones que fundaron Barquisimeto y después en 1567 fundaron Caracas, que ahora es la capital de Venezuela. De Venezuela. La ciudad madre es Tocuyo. Fue destruida en 1950 por un terrible terremoto y fue reconstruida. Pues se perdieron todo lo que fue colonial. Muchos muertos, muchos muertos. Luego yo sigo, soy columnista, fui columnista de opinión en el diario de mi ciudad, uno de los principales del país, durante 14 años. Una vez a la semana escribiendo de literatura, de política, de esto, de aquello. Columnista de opinión. Y logré la publicación de este poemario llamado Urbán Poética. Estas son unas torres que son el monumento a la desidia y a la corrupción. Así como ustedes las ven, están todavía porque no se han podido, lo que les sale es implosionarlas, porque el material que usaron no se puede habitar. En Urbán Poética, voy a leer, después leo algo, dice así Ángel Alvarado Delgado, un poeta amigo mío de infancia, le escribió: en los textos de la Urbán Poética están los espacios oscuros de la ciudad. La palabra de Dávila Sira es reclamo, mensaje, es fuerte y dolorosa. Estamos en presencia de una poesía social. En este caso creo que lo conceptual queda atrás. Mientras leo Urbán Poética, recuerdo un verso de Wyman. ¿Durante cuánto tiempo nos engañaron? Estar en lo último de la escala social mientras el chorro de petróleo amarillea. Es duro, muy duro. Aquí la tristeza tiene cuerpo. Décadas de corrupción son el fruto amargo de muchos labios inocentes. Fíjense la foto. De aquí se han lanzado casi un centenar de personas, se han suicidado. Entonces, yo inicié este poemario con un poema llamado Sisal Suicidio, que dice así: pálido, sudoroso, deambula ensimismado, oscuros corredores, amores perdidos, caras borrosas, madre, padre, sin luz al final del túnel, herrumbre, hedores, basura, vida de hambre, hierba, crack, hielo, polvo toro, polvito 500, colapsado como la estructura cobijadora, paso a paso, peldaño tras peldaño, como vida medio construir, inconclusa como las altas torres, desde lo alto, la inhumana ciudad, el salto. Y otro poema de este poemario que dice Sin familia. Muy fuerte este poema, pero es mi poesía social, que dice Sin familia. No conocí familia, padre ni padre, madre ni padre. Mi hogar, las calles, papel periódico de calefacción o abrigo. No conozco familia. En inmenso centro comercial veo y huelo de todo, pero no lo puedo tener. Rabia inmensa siento. Arrebato a quien ostenta. Él lo repone. Nada tengo, nada pierdo. Soy hijo de la calle. Soy un huele pega. Muy fuerte. Los niños de la calle. Aquí le dicen niños de la calle. Por ejemplo, en Colombia le dicen gamines. En Colombia. Y luego podemos hablar. Esta es una monografía que se la dediqué a las víctimas de la masacre de Acteal, Altos de Chiapas, estado de Chiapas, México, un 22 de diciembre de 1997, mujeres y niños cuando estaban orando por la paz fueron masacrados allá en Chiapas, México. Y lo titulé Geopolítica de Chiapas, México. Trata del por qué surge el Ejército de Liberación Zapatista de México. Yo escogí
de Orozco, el gran mexicano, la pintura de los La zapatistas. pintura. La Ajá. pintura de la portada. Y aprovecho de leerle dos poesías con las que inicié el libro, dedicado a los vencidos de Chiapas. Es poesía náhuatl. ¿Dónde iré? Ay, ¿dónde iré? Las dos cosas se levantan difíciles, difíciles. Allá acaso en tu morada donde se baja o al interior del cielo, o quizá donde se baja sobre la tierra. Angustia. En vano nací, en vano vine a brotar en la tierra. Soy un desdichado, aunque nací y broté en la tierra. Digo, ¿qué harán los hijos que han de sobrevivir? Fíjate, eso fue escrito en náhuatl. Y a veces nos preguntamos, ¿qué harán los hijos que han de sobrevivir este planeta que estamos destrozando, que estamos acabando? Entonces, Contaminando. contaminando y de todo. Y ahí llegamos a esta antología. Canto perenne al río Turbio. El río Turbio, Hermosa, es muy linda esa. Es hermosa. el río Turbio, Barquisimeto, creció a orillas del río Turbio. Barquisimeto, río de las aguas turbias. Y aquí estamos un grupo de poetas, pero desde inicios de la poesía colonial hasta los actuales. Y aquí me aparezco yo con un corto poema del año 1995 que dice: al río Turbio. De mi pluma surge un grito, recordando el ayer del placer bucólico del lejano pasado, bajo la fronda de las maporas del fenecido bosque Macuto. Es un bosque que queda cerca de Barquisimeto. Maporas es palmeras, enormes palmeras. Cuando yo era chiquito eran enormes. Ahora sus tallos, los tallos de las palmeras, ahora sus tallos semejan misiles apuntando al firmamento, sin penacho, sin vidas, estructuras muertas, símbolo de la desidia del humano depredador. Ahí va algo de ecología también, porque voy a leer uno de Bruno Iorio. Este es un poeta ya fallecido, muy amigo, italiano. Dejó una gran poética, Bruno Iorio Acerra. Aquí tengo yo, en el año 2010, el obituario de cuando él murió. Dice: Valle del Turbio, hacia el lecho del este, viniendo del tiempo de siempre, camina el viejo Barquisimeto y pasa sin rumor de agua, partiendo el indígena valle en dos alas de cañamelar, un valle de verde retoño y un valle verde maduro de blanco. Pronto el hombre de la zafra, dulcísono, aceros, reluciente de fatiga, áspera de espuelas curvas bajo la sombra del cogollo, escurriendo la sal porosa al pie de la tierra dulzona. Altos al cielo, saludan los chaguaramos, el espíritu de vida del cañamelar en corte. El valle del río Turbio, nuestros indígenas cultivaban era maíz y los españoles trajeron en la caña de azúcar. Y se acabó los cultivos de maíz y ahora son cañamelares. Bueno, y siguiendo, fíjate otras de las facetas de que me he dedicado después, en medio de esa pandemia que hubo, Que duró me, demasiado. me dediqué a lo virtual. Y máxime que empezando la pandemia, un 27 de marzo del 2020, me dio un infarto al miocardio. Yo me acuerdo. Ajá, Buen susto que nos dio. Ni se le y, ocurra hacer una cosa no, así otra vez. y el, bueno, y mi post-infarto lo dediqué a lo virtual. Y fíjense, por ejemplo, hablando de eso, yo soy miembro de la Academia Nacional de Poesía de México. Estoy en una antología, mi sentir por la muerte,
Estamos en una antología de la misma academia, sede Michoacán, Para Vivir He Nacido. En otra antología, esta es de Toluca, México. Mi sentir por México y su independencia. Creo que se me congeló la imagen. Sí, está congelado, pero lo escuchamos. Ajá, está bien. Y luego, algunos, he hasta prologado algunos libros de poetas venezolanos. Hay uno de Jesús Antonio Pavón Juárez, que dice así: el poeta luce ensimismado ante la creación, si así se puede llamar a la naturaleza de lo que somos, para qué somos y por qué transitamos en los laberintos de una existencia que para algunos está repleta de felicidad y para otros se transforma en toda una lucha. Para comprender los insondables misterios de la aparición del hombre en esta mota azul perdida en un espacio sideral, el cual apenas balbuceantemente comienza a tratar de comprender y que ante esa incipiente exploración se sabe incapaz de allanar y transitar a su libre albedrío ante lo inalcanzable de las distancias que nos separarían de otros seres pensantes. Luego he recibido, lástima que se oye la voz, recibí un Día del Escritor en Venezuela, 29 de noviembre de 1990. Dice aquí un pergamino: República de Venezuela, Alcaldía del Municipio de Ibarra, Estado Lara, el ciudadano alcalde del municipio de Ibarra, en uso de sus atribuciones legales, que le confiere la ley, considerando que la alcaldía como institución representativa del gobierno municipal reconoce y estimula la labor de las distinguidas personalidades que se destacan en actividades orientadas al progreso y bienestar moral, material y social, tanto a nivel local como regional y nacional. Confiere la condecoración Ciudad de Barquisimeto en su única clase a Alonso Dávila Cira. Guardo ese pergamino con mucho gusto, y en un colegio universitario dice aquí: el Instituto Diocesano Barquisimeto, reconocimiento al poeta y escritor Alonso Dávila Cira por su destacada labor en el campo cultural venezolano. Esto en el año 2010. Y mi Asociación de Escritores del Estado Lara otorga al escritor Alonso Dávila Cira el presente reconocimiento por ser miembro consecuente de nuestra asociación. ¿No me oyen mi voz? Sí, lo escuchamos, pero se ha ido la imagen. No ven mi imagen. Sí, pero No lo entonces podemos por eso ver. estoy leyendo. Ajá, sí. Entonces, vamos a ver si le damos aquí. A ver si pica la imagen. Ahí Ajá. está, ahora sí, ahora sí, ahora Trato. sí. Ahí se fue de nuevo. Ahora, Ahí. ajá, Ahora sí, ya ahora sí. llegó. Bueno, fíjate, Muéstrenos el pergamino, Doc, no lo pudimos ver. a eso. Claro, se ha quedado la audiencia a medio camino. Ahora Ay, qué bueno. sí, muy bien. Ahora sí, excelente. Muy bien, ahora sí lo podemos ver. Precioso. Ahí está, completico. Muy Vamos a bien. sacarle una foto. No se mueva, Doc, puede ser un minutito, porque estamos sacando fotos de la presentación y queremos hacerles también un reel a todos Bueno, los ahí embajadores. está. Ahí está, perfecto. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, y la muestra, por ejemplo, durante 3 años me encargué de esta revista en la área cultural, Ardi, donde le di cabida a muchos escritores de la región. Duró 3 o 4 años la revista. Se llamó Ardi, desapareció porque con la pandemia hubo muchas cosas. Y aparte, Sí, por ejemplo, inclusive fíjate, aquí por hubo ejemplo, falta estas de son fotos. papel.
durante la pandemia, Sí. no se podía imprimir acá. Había falta de papel, claro, no entregaban. Estos son artículos publicados en revistas españolas. Esta es una revista de Argentina, porque hay una cosa, para ir terminando, yo pertenezco también a la Sociedad Argentina de Escritores, SADE Moreno y SADE Escobar, que fueron puntales en mi recuperación post-infarto. Y estoy en varias antologías poéticas. Hay un libro, son antologías que están en venta ya en Argentina. Hay uno donde voy con 8 ensayos sobre Venezuela. Ese libro está en Salta, la editorial está en Salta. Y participo en muchos encuentros virtuales allá en la Argentina. Mi agradecimiento a los argentinos que me oyen en este momento. Y lo sabemos. Usted sabe, Doc, que yo nací en Argentina, en San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires. Así que bueno, sí, conozco Moreno, conozco Escobar. Sí, sí. ¿Cómo que se llama? San Nicolás de los Arroyos, ¿no? San Nicolás de los Arroyos, sí. La puntita de Exacto. Buenos Aires. Entonces, fíjate, por ejemplo, y he hecho otro tipo de poesía como esta, que dice negra de África, descendiente de Yoruba, tambores, plumas, lanzas, sangre ardiente de continente negro, ojos quemantes, manos calientes. En ti, negra, ruge el volcán. Tu sangre, lava ardiente, eyectas. Y en mi ser un mar de leva levantas. Negra, elevas a la infinitud el grito del negro esclavo, arrancando de su suelo y arrancado de su suelo y ahora pernoctas en esta tierra nuestra. Tu piso ancestral te arrebataron. Tú no lo quisiste. Lloras por tus antepasados. Gritas a aquellos que se quedaron en esas costas africanas, porque en tu nueva lengua jamás te comprenderán. Precioso. Entonces, como ves, yo he dedicado mi vida, claro, la medicina, voy a cumplir el 7 de noviembre que viene 47 años de ejercicio profesional como médico. Pero como me preguntan, ¿cómo le haces? Las palabras, la literatura es un arte, pero la medicina es otro arte. También. ¿Ah? Sí. Hay y que van de la mano. Hay una frase que dicen que en su época al fundador de la medicina, Hipócrates, le hicieron una pregunta. ¿Por qué los médicos están más cerca de Dios? Y él les contestó, los médicos estamos más cerca de los dioses porque quitar el dolor humano es obra de dioses. ¿Cómo te parece? Entonces, me hizo recordar, Doc, un grupo al que pertenecí mucho tiempo, bueno, pero después con todo esto de la pandemia, ellos no salieron al ruedo, como muchos salimos en WhatsApp, o salimos en Internet, o salimos en la parte digital, ¿verdad? Entonces se cortó un poquito, claro, porque, bueno, estaban en pandemia, estaban encerrados, no salieron al ruedo. Ellos son de Uruguay, que es un grupo de doctores que escriben también. Así que me hizo recordar un grupo muy lindo. Así que lo voy a conectar con ellos, con este grupo de Uruguay, de grupos de médicos que también escriben, así como usted, que les gusta escribir en las revistas. También. Si me permite, los voy a conectar con ellos. ¿Qué me parece? ¿Le gustaría ser parte de ese grupo? Pues sí, entonces no le va a alcanzar mucho el tiempo, sí. le digo. Entonces, mira,
Aparte de todo lo que los compañeros de Jan saben, que agarro los pinceles, me encanta, Pero ¿cómo la se audiencia no llama? sabe que usted es Hacer artista plástico también. collage. Claro. Aquí, aquí, aquí tengo uno que lo voy a decir, grullas en la ciudad, pues falta colocar Qué las grullas. lindo, comenzó con lo de las grullas, está muy bien. Sergio también comenzó con lo de las grullas para la próxima Sí, Expo. Sí, el deseo de las exacto. 1000 grullas por la paz Y aquí para vamos nuestra con próxima una Expo. Un collage. grulla, un Muy bien, collage, ahí va poco a poco. De manera que esas dos obras se van para la expo. muy bien. Y No, yo creo y además que vamos a también ir, hay, vio que nos vamos para México. Vamos a exponer en México todos bueno, sí. juntitos. Entonces, fíjate que, por Prepararse ejemplo, entonces. también me gustó mucho oír el video dedicado a la madre de la inauguración de esta exposición, y por eso también hay una rama, a veces, una rama amorosa en mi poesía, aunque mi poesía es reflexiva, más sociológica y de crítica social. También escribo a veces esto, pues. Dice, lejana. Esta poesía es de 21 de diciembre del 99. Tiene sus años. Abrumador tu silencio, lejana eres y cercana a la vez. Mariposa libre, multicolor a veces, grácil, chispeante y pequeña, pero grande en el recuerdo. Eres mujer, eres musa. Desde la lejanía transmites soledad. Tu mutismo es de dioses. Tu abrumador silencio crea imágenes de un pasado. Valga este poema como un reencuentro. Qué Ahí está belleza. la poesía Precioso. amorosa. Muy, muy bonito, realmente. Este aplauso enorme de todos nosotros es para usted, realmente espectacular, realmente muy, muy, muy bonito. Y yo ya realmente les agradezco a ambos esta presentación espectacular. Los invito, por supuesto, a ser parte de las próximas ferias y de las próximas exposiciones. Y ahí Sergio nos está mostrando algo. Sí, Sergio, abre el micrófono. Abre el micrófono y decinos. Hola, te estaba mostrando mientras hablabas nada más. Este es la portada Aire, del este primer... es el momento de ustedes. Sí, El extraño viejo de la noche el es uno de extraño los viejo de la libros que noche. también escribió Sergio y lo estaba mostrando al aire. Pero además les cuento que ambos embajadores van a presentar libros en esta Expo Books and Art, en esta Expo de libros y artes. Y les cuento que el doctor Coromoto Dávila Tira va a presentar una antología que se llama Tema de Mujeres sobre el poeta Marco Aurelio Rojas y la mujer larense. Así que no se lo pierdan porque les toca el día 15 del 7, o sea, mañana a las 12 horas del Reino Unido. No se lo pueden perder. Y además les cuento que nuestro embajador Sergio Javier Roda, desde Argentina, le toca el día 18 presentar el libro Torbellinos de Poéticas y Nigrománticas a las 12:15 horas del Reino Unido. Así que hacemos extensiva esta presentación y esta invitación para toda la audiencia para que los puedan seguir y por supuesto no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube Ana Zagatia porque así los van a encontrar a ambos con sus pinturas, con sus libros, con sus poesías, con sus investigaciones. No se lo pueden perder, es un lujito. Y si no vieron todavía el programa de historia, no se lo pierdan porque se viene el segundo y esos son parte de ese programa también. Muchísimas gracias a todos.
Sergio, un beso enorme para ti, un beso grande para tu Agradecido. hermana. Querido doctor, un beso grande para usted, un beso enorme para Virginia. Muchísimas gracias. Thank you very Gracias, much to gracias. everybody. Okay, thank you very much. Of course, I wait for all of you in the next presentation. Don't move from there. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y ustedes, la audiencia, no se mueve de ahí porque hay mucho más. Muchas gracias.